Muy buenos chicos y chicas, estamos en un nuevo video acá. En este video vamos a tratar de crear la granja de calcio del Rich MC y poder conseguir el arco definitivo. Encontrarme una triple de esqueletos. Sin palabras. Por lo que prácticamente seremos los primeros jugadores en crear esta construcción épica y encontrar la triple dungeon en Minecraft Bedrock. Oh yeah. Bien, la última vez nos quedamos aquí con la granja de super hornos automáticos, el cual si no la vieron, les estaré dejando aquí una pestañita a la derecha, ¿ok? Y bueno, para encontrar la dungeon, tenemos que usar la página Dungeon Finder, que en este caso pues va a ser de error y prueba, ya que pues voy a tratar de tomarme un día a ver si llego a encontrarme por lo menos una doble dungeon, ya que pues realmente la probabilidad es muy difícil de que te salga la triple dungeon, ¿ok? Y recordamos que es el 25% de probabilidades de que se spawnen, no, de que se generen una dungeon de esqueletos, ¿vale? Las de zombies son un 50%, las de esqueletos un 25% y las de arañas un 25%. Por lo tanto, encontrarse una doble de esqueletos en rango es extremadamente difícil. Por lo que dicho eso, pues bueno, voy a estar aquí primero encontrando algunos de mis materiales y llenando algunas churras. Así que bueno, vamos a ocupar varios bloques de stone bricks, lo cual para eso pues vamos a hacer uso de nuestro super horno automático que ya hicimos aquí. Ok, ya se hizo de noche. Wow, un enderman. Bien, venimos aquí y lo que tenemos que hacer es lo siguiente: poner aquí todo lo que vamos a pasar de cobblestone a stone y aquí cargar con fuel, ok. Por lo que bueno, como yo uso 64 hornos, pues es más fácil para mí, pues ya que el combustible es fácil, ok. Y bueno, ya que estamos aprovechando de calentar algunas cosas, voy a agarrar aquí unas cuantas papas. En este caso voy a usar el pico de fortuna atrás y así pues voy a obtener más papas, ok. Y bueno, también voy a aprovechar aquí a agarrar un poco de beetroot, así que bueno, vamos a hacer aquí un poco de esto y replantamos todo, ¿ok? Ok, vine a la granja de hierros, bueno, granja 5 en 1 para conseguir un poco de iron ingots. Que bueno, la última vez en otra granja de armas automáticos pues se me acabó todo el hierro, ¿ok? Así que necesito compensarlo. Y mientras voy a estar aquí farmeando un poco o tal vez pasando tiempo con el amigo camello, ¿ok? Wow, debemos de admirar esta super villa, que por cierto parece muy épica. Oh my god, literalmente hay muchas vainas que por cierto las voy a usar para posiblemente los brimstones que voy a usar para la construcción, juntarlas con estas, ok. Ok, ya llegué al sitio, que por cierto las coordenadas por si se preguntan, porque bueno, sé que pongo los mundos survival a descargar, pero en este caso sé que algún día tienen que terminar esta serie y cuando termine pues necesito sacar como descarga mi mundo survival, ok, así que necesito algo que sea único para que vuelvan a descargarlo, si no pues ya no tendría chiste. Así que bueno, voy a poner aquí algunas lámparas y poner mi punto de spawn. Ok, nos vamos a asegurar de iluminar todo porque no queremos pérdida de FPS cuando... oh my god. Literalmente hizo que me asustara de manera épica. Oh my god, tenemos aquí un glowing. Ok, estoy llegando a la primera dungeon, en este caso para examinar cómo está y pues ver las posiciones, ok. Lol, cayó un zombie. Ok, ya llegamos. Me acaba de explotar la dungeon. Wow. Oh my god, tenemos unos discos. Cat. ¿Qué más? Ok. Pues bueno, vamos a tener que regresar a un mundo copia. Por suerte siempre guardo los mundos, ok. Bien, ya despejé un poco. De hecho, ahí está la otra dungeon en la que, bueno, supuestamente se me había explotado. En este caso estoy tomando medidas y bueno, hay un problema y es que para acá, pues está esto así, ok. Entonces necesito tomar bien las medidas, quitar el agua y pues examinar bien, ok. Que bueno, si venimos para acá, pues ya tenemos... ya tenemos esta dungeon, que en este caso no la he abierto. Entonces voy a hacer así y... tuvimos suerte porque en la otra dungeon nos dieron un enchanted table, ok. Muy bien, es momento de saludar a los que comentaron en el video anterior. Un saludo a Jeremy Alexis, a Minemanner, Gamer RP, a Hax Slime, a Mr. Chunks Free, a Dolly Vip, a Julio ZT, a Rich MC GT, a Elizabeth, a Aaron Álvarez, a Cisasap, a Inner's Name, a Aaron Álvarez otra vez. Así que bueno, muchas gracias por comentar. Recuerda que si quieres un comentario, un saludo, recuerda comentar en la caja de comentarios, ¿ok? Ya estoy llegando a mi base y vamos al portal. Ok, ya encontramos la glowstone. Ok, pues ya terminé de conectar pues las zonas de las triple dungeon. En este caso aquí tenemos una, ya se sabe, en el sistema es muy básico. Y bueno, si venimos por acá también tendremos la otra dungeon. En este caso esta fue la que se me había roto, pero bueno, ya como les dije tenía un mundo de copia, ok. Y si bajamos acá tendremos otro, ok. Bestia, las coordenadas.
las coordenadas. Y bueno, ahorita lo que estoy haciendo es esperar a que, pues, a que crezca la alga. En este caso voy a eliminar aquí. Estoy haciendo que, bueno, todo esto se haga agua como tal, un bloque, para pues posteriormente poner un bloque de Soul Sand. Y pues cuando vengan aquí los esqueletos pues sean dropeados. Así que pues de momento estoy intercalando las secciones de dropeo de los esqueletos, ¿ok? Que por cierto les tengo un anuncio y es de que, bueno, ya estoy por regresar a lo que es el PvP en general. En este caso ya estoy practicando un poco PvP en Free Fire. De momento no en Minecraft, pero sí que va todo apuntando hacia Minecraft, ¿ok? En este caso aquí les voy a dejar unos clips de, bueno, con algunos primos que estuve jugando Free Fire. Haciendo un directo, oh yeah. ¿Aquí nos pueden disparar? Hermano, voy a comprar balas, yo no tengo. Revisas al otro güey también. ¿Cómo se sale? ¡Ah! ¡Dale, te tocado! ¡Oh, lo maté! Sí, era muy justo. Vete a la verga, no sé curarme. ¿Aquí hay gente? ¿Los asusto? Vete a la verga, no tengo balas. Voy a llegar a melee. No tengo balas, tengo que morir. Ya no tengo balas, ¿qué hago? ¿Con la espada? Le voy a dar con la espada. ¡Oh, con la espada! ¡No, maté con la espada! ¡Soy el mejor! Acabamos de ganar, esto va a ir para YouTube. Recuerden suscribirse y darle like. Bien, ya tengo casi todo listo, estoy trabajando en el sistema de luz, pero tengo que ir al dentista, así que bueno, nos vemos en unas horas, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos aquí casi lista la granja. En este caso, como pueden ver, ya se me están por romper estos picos. Quería repararlos con diamantes y netherite, pero bueno, como tienen mending, voy a aprovechar, así que bueno. Oh yeah. Entonces, bueno, la idea es aquí venir y agarrar un poco de experiencia. Y bueno, como pueden ver, en un instante pues se hace todo esto, ¿ok? Bien, me acabo de cambiar la skin para la ocasión y decirles que ahora estamos en la punto 12, ya que bueno, antier era la punto 10, o no estoy seguro si ya tiene tiempo que cambió, pero bueno. Ok, pues ya terminé lo que viene siendo la construcción de la dungeon. En este caso, bueno, esta es una entrada. La traté de iluminar para que también no me diera bajones de FPS, porque bueno, ya hablaré de eso más adelante, ok. Ok, en este caso bajamos aquí y bueno, aquí es en donde hice mi mini base provisional, en donde estuve trayendo algunos materiales y en donde estuve agarrando mis cosas, ok. En este caso me hice esta espada, pero como no se pudo juntar con esta, pues la dejé, ok. Aquí tengo algunos de mis loot, como un enchanted apple de loot de la dungeon. Por cierto, decirles que un elytra ya se me había roto, esta de acá. Por suerte tengo como casi 10, creo. Ok, ahora sí, abrimos aquí y entramos. Como podemos ver, aquí está la primera dungeon del lado derecho. En este caso, los créditos de la construcción se la demos al Rich MC. Así que bueno, si alguien quiere ver el vídeo de su survival, aunque bueno, ya es muy antiguo, les dejaré el link en la descripción, ok. Y bueno, posteriormente subimos por aquí. Y bueno, esto así lo dejé, pero bueno, acá tenemos otra dungeon. Y si venimos por acá, tenemos la otra, ok. Y bueno, como pueden ver, pues ahorita están en modo off, ya que pues hay luz. Aquí tenemos un almacenamiento muy sencillo. De hecho, bueno, aquí es la zona de matanza. Los 3 dungeons conectan aquí y caen a 23 bloques. Solo que por alguna razón se mueren y no debería de pasar. Debería de quedar a un bloque, a un corazón. Así que están a 22 bloques. Ok, bueno, antes de enseñarles la matanza, les voy a enseñar lo que viene siendo el sistema o el circuito de cómo funciona el modo on y off, ok. En este caso aquí estoy usando unos flip-flops. Mirad estos flip-flops que son chachipirulis. Es decir que son tailables, es decir que pueden cargar o descargar. En este caso, si quiero que prenda esa, presiono aquí y bueno, este posteriormente se apagará, indicando que está apagado, ya no hay energía. Por lo tanto ya no habrá energía solamente en esta dungeon, ok. Por lo tanto, bueno, ya cayó ya un mob, pero no les voy a enseñar eso ahorita, ok. Y bueno, para entrar es muy fácil, hice aquí una entrada fácil. Traté de poner algo de diseño. Como pueden ver, aquí tenemos los flip-flops. No voy a explicar un tutorial, pero sí les puedo decir que simplemente pasa señal y deja caer un ítem. En este caso el ítem está por aquí. Aquí. Entonces, oh, ya acaba de caer uno allí. Entonces, bueno, cuando hay aquí un ítem, pues carga y da energía. Pero cuando le doy a apagar, el ítem cae aquí y ya no hay energía, ¿ok? Bueno, si subimos por aquí, las 3 energías conectan. Una va para la izquierda, otra para la derecha y otra por el centro. En este caso, bueno, aquí conecta con la caída de los mobs, que ahí está uno de... Voy a matarlo.
Y bueno, si venimos por aquí, pasamos por aquí que es una cueva. Y bueno, aquí es en donde conecta la dungeon. En este caso, si se preguntan qué son estas cosas, pues son solamente bloques para tapar la iluminación, ya que pues por alguna razón, aunque no haya iluminación, tardan en spamear, o no sé, siento yo. Igual esto no afecta en el sistema, pero básicamente cuando no hay energía, pues se mueve un lado y luego cuando hay energía se mueve el otro. Que bueno, voy a ver si puedo romper uno para enseñárselo. Que bueno, traté de basarme en el sistema del Rich MC, no tanto, ya que pues en su vídeo no explica cómo hacer esto como tutorial, ¿ok? Te explica más que nada la lógica y el funcionamiento de la granja, ¿ok? Es un sistema realmente interesante, ¿vale? Que hace que cambie el techo. Como estáis viendo por aquí, ¿vale? Si yo quito este bloque... que me he confundido, tranquilos. Así que bueno, dicho eso, funciona más que nada si ahorita está encendido y están estos bloques llegando hacia esta parte en donde, bueno, posteriormente, como pueden ver, aquí no hay nada, entonces la iluminación va para abajo, ¿ok? Pero si no hubiese energía, lo que pasaría es de que... acabo de quitar algo que no. Bueno, básicamente se acaba de apagar y posteriormente cayó un esqueleto, como escucharon, ¿ok? Entonces, bueno, esta antorcha siempre está prendida, ¿ok? Entonces, cuando no hay energía atrás, se encienden estos pistones haciendo que no haya luz. Y cuando supuestamente prenda el flip-flop, lo que va a hacer es que todo esto se prenda y con un timeo que tarde un poco para que esto se dé paso a que se encienda, pues. Y bueno, del lado derecho es igual, de hecho voy a ir para allá para enseñarles un poco. Ok, venimos aquí y pues también tengo todo encerrado. Y pues del lado izquierdo también, que por cierto, si se preguntan cómo es que hago para la zona FK, pues bueno, para que sea muy eficaz esta granja, tengo que venirme para acá y para que las 3 dungeons, bueno, cuando las tenga encendidas, es decir, que estén generando mobs, me vengo a esta parte y estoy cargando esta dungeon, la dungeon de la izquierda y la de la derecha también, ya que ya lo he probado estando desde la zona de matanza y no funciona. Puede que sí funcione, pero siento que tarda más. Y bueno, acá abajo les voy a enseñar ya ahora sí lo que viene siendo la zona de matanza. Pero bueno, para la zona de matanza, para que sea 100% Rich Kill, tenemos que hacerlo como el Rich MC, ¿ok? Vamos a coger... Bueno, esto es un error que tengo, vale, me pueden disparar. Pero bueno, hacemos así y ale. Y ahora hacemos así y ale. Y ale, ya no hay esqueletos, ya ahora no me rolean. ¡Muérete! ¡Muérete! Así que bueno, lo que voy a hacer es regresar a mi base y ver si tengo algunas Healing Potions y algunos Blood Blades ya crafteados, ok, Blaze Powder. Hacemos tal que así, y si me acuerdo también tenía aquí, ok, con esto basta. Y bueno, ahora subimos por aquí y si bien me acuerdo aquí tenía uno de Bravewind Stand, ok, listo. Agarramos, hacemos aquí también y ya tenemos Splash Potion de Healing 2, ok. Que por cierto, tengo que decir que esta cama me tomó trabajo conseguirla, ya que no aparecían ovejas hasta que después aparecieron. Y bueno, tuve que ir posteriormente por una flower, ok. Y bueno, ahora sí, vamos a ponerla en uso la granja. Así que bueno, voy a apagar aquí, aquí y aquí. Y bueno, esta de acá ya se apagó, como pueden ver. Esta de acá, que por cierto, se preguntarán cómo tengo iluminación si no tengo antorchas. Pues bueno, es porque como estos de acá son slabs, pues lo que hice fue excavar un bloque para atrás, poner una antorcha y un slab. Y la verdad que queda mucho mejor. Aquí sí dejé una antorcha, aquí ya está apagado, ok. Y bueno, lo que voy a hacer es estar aquí unos 10 minutos FK. No creo que ni dure 5 minutos. Pero bueno, la idea es enseñarles lo que es la matanza del healing. Y posteriormente pues tratar de conseguir el arco definitivo. Que por cierto, ahorita tengo esto. Pero ya vi que por ahí se me fue uno de Infinity. Así que bueno, con eso creo que es suficiente. Así que bueno, voy a subir acá para estar en una zona FK. Y bueno, nos vemos ahorita en unos 5 minutos, ok. Ok, ya estuve aquí un rato AFK, de hecho estuve yéndome de dungeon en dungeon, obviamente manteniéndome en el cuadrado. ¡Ay, en el cuadrado! ¡Me mantengo en el cuadrado! ¡Vamos a llegar! Y bueno, antes de enseñarles cómo es la matanza, decirles que, bueno, cuando empecé a construir esta granja, sí me empezaron a dar algunos tirones de FPS, algunos bajones, pero al principio pensaba que eran por carga de ítems o por el circuito del elevador, y ya después conforme iba jugando empecé a notar que incluso con romper un bloque se desaparecía, pero ahí quedaba invisible, hasta que me di cuenta que la única cosa que me da lag aquí, bueno, independientemente de que los esqueletos son entidades y te dan lag, pero en Minecraft Bedrock está optimizado para que no te dé lag, de hecho no se nota.
La única cosa que me da lag son las flechas. En este caso se preguntarán cómo es que las flechas. Bueno, pues las flechas son entidades. Así que bueno, supongamos que ahorita hay 100 esqueletos abajo, ¿no? Y cuando salgo, lo normal es que saliera por la zona de los flip-flops. Pero el problema es de que en cuanto sales, te traquean. Y ponle que esos 100 esqueletos te disparan unas 3 flechas en lo que estás ahí, ¿no? Entonces serían 300 entidades, más las 100 que están ahí, serían 400 entidades. Por lo tanto, sí que te da una descarga de FPS que, bueno, no se imaginan. A mí se me hizo raro que me diera... Fue la primera vez que me dieron bajones de FPS en esta laptop, ¿ok? Y eso que es nueva, es una Ryzen 7, ¿ok? Así que bueno, dicho eso, en vez de salir para allá y que nos traqueen, lo que vamos a hacer es salir por esta parte que, si bien no me acuerdo, ok, por aquí. Seguimos aquí. Y bueno, como pueden ver ya me están traqueando, de hecho hice una flecha de fuego. Entonces bueno, igual nuestros esfuerzos fueron en vano. Voy a tratar de acercarme a algo. Ok, voy a... LOL. Lo que voy a hacer es agarrar esta y ahora sí a matar. Ok. Bueno, siguen cayendo, voy a hacer así. Y bueno, lo que voy a hacer es enseñarles cómo es el sistema de elevador, ¿ok? Básicamente las cosas que están ahí, en este block, ¿no? Pasan por estos hoppers, un sistema que diseñé. Y posteriormente pasan por ese elevador de ítems, ¿ok? Que bueno, si venimos por aquí, como pueden ver, pues es como un tipo de reloj que también al principio pensaba que este me daba lag, porque bueno, sí da lag, como está carga y carga, pero no se nota porque realmente a mí no me debe de dar lag. Así que eso fue lo que se me hizo raro. Entonces bueno, detecta que aquí hay ítems en este dropper y posteriormente va al siguiente y al siguiente, ¿ok? Todo esto sube hacia una línea en el que son arrojados en... ok, algo así. En el que son arrojados en esta línea y pasan por ese sistema que llenan esta línea de cofres. En este caso, nomás trabaja para este lado, ¿ok? Ya que pues cuando se me llene, lo que voy a hacer es cambiar esa línea, toda esta línea de hoppers, hacia la línea de acá. Que bueno, si quieren ver cómo es, pues básicamente es así. Y si se preguntan para qué son los hornos, es para evitarme alguna pérdida de FPS, ya que pues los hoppers, su trabajo es detectar si hay algo encima de ellos. Y mientras no haya nada, van a seguir detectando y pues es una carga extra, ¿ok? Entonces al ponerles un horno, esa carga se quita, ya que pues ya saben que simplemente va a ser cuando haya algo en el horno y ya no hay nada de carga, ¿ok? Así que bueno, ya se acaba de parar ahí eso. Ya ni nada aquí, voy a poner aquí algunas cosas. Ok, esta también. Y bueno, de momento las cosas vienen por aquí, que voy a ver si se ve. Ok, ahí se ve algunas bows. Y bueno, esta, como dije, está conectada con el dropeador de elevador aquí, ok. Entonces llegan las cosas, se avientan ahí y posteriormente van pasando por toda esta línea de hoppers, ok. Que bueno, aquí también está conectada con la línea de flip-flops. Que por cierto se me olvidó apagar los otros flip-flops, así que bueno, apagamos esta, esa ya está prendida. Esta de acá falta apagarla. Con apagarla me refiero a que ya no esté generando esqueletos, ¿ok? Ah, y por cierto, ese fallo de ahí es porque me falta poner un slab ahí arriba. Que bueno, no puedo hacer. El cual sí lo puse en la granja de acá, como pueden ver. Pero en la de allá de abajo y en la de acá estoy seguro que se me olvidó, ¿ok? Y bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es encontrar los mejores arcos. Que bueno, voy a tener que buscar aquí. Okay. Entonces bueno, voy a buscar los mejores arcos, empezar a craftear un poco de experiencia. Que por cierto aquí también es de experiencia, como pueden ver ya subió 36. Buscar los mejores arcos, que por cierto aquí hay uno de Infinity. Ok, como pueden ver. Y tratar de fusionarlo todo en esto, ok. Ok, se me olvidó enseñarles cómo es el sistema de dropeo de los mobs, ok. Así que bueno, vamos a ir aquí abajo. Acabo de apagar esta. Bueno, encenderla. Básicamente, bueno, no sé si ustedes vean. Yo veo más o menos. El mob, creo que ya cayó una pila. Es arrastrado aquí, ok. Y bueno, ahí está el mob. Que bueno, no sé por qué te pegan cuando
te hace pensar que tiene una hitbox, ¿ok? Bueno, los mobs van por aquí. Van por aquí. Ok. Y cuando caen, pasa lo siguiente. Eso de ahí. Entonces, bueno, caen aquí. Quedan a uno de vida y pues eso, ¿no? Vamos a hacer así. Este lo ponemos ahí. Está aquí y ahora tenemos Power 5. Que bueno, es el que quiero ver qué pasa ahorita. Hacemos así. Y al parecer sí hay Power 5, ok. Así que bueno, hacemos así. Y ya nada más nos quedaría elevar Punch, que en este caso ya tengo Infinity, no. Bien, traté de stackear más esqueletos y me acabo de dar cuenta por Google que Punch se puede llegar solo al máximo 2, ok. Entonces bueno, lo que tengo que hacer es apagar lo más rápido posible esta granja porque o me puede dar unos bajones de FPS o simplemente puedo llegar a morir. Así que bueno, hacemos así. Y vamos a matarlo. LOL. Ok, esto me refería cuando las flechas les digo que son entidades. Literalmente ahí hay como 600. Ahorita no sé si es las, pero sí que hay mucho. Así que bueno, agarramos aquí toda la experiencia. LOL. Hasta acá llega la experiencia, es lo que no entiendo de por qué tienen un radio muy alto. Hasta acá no me la puedo creer. Y bueno, el problema es de que esas siguen siendo entidades cargando FPS. Así que bueno, mientras no se quiten de aquí, me está cargando FPS, ¿ok? De momento se siente fluido, es lo raro, pero apuesto a que la última vez que tuve jalones de FPS traía como el quíntuple de esto. Ok, me voy a hacer ahora una nueva outfit. Hacemos así. Oh yeah. Ok, probando. Ok, pues eso fue todo por el video de hoy. Recuerda darle like y suscribirte porque bueno, muy pronto traeré el 7º episodio. Ahora sí digo muy pronto porque el siguiente video ya va a ser de un video de mí jugando PvP, así que bueno, ya voy a regresar a lo que es el PvP. Tal vez sea como modo de practicar, ok. También algo que quería ver es si se podía jugar OHC en el Infinity Network, creo. Pero al parecer no se puede conectar y cuando se pudo estaba rara la jugabilidad y ahorita está offline, creo. Así que si llega a estar online, pues posiblemente después de este video de PvP que vaya a traer, pues traiga lo que viene siendo OHC, ok. Así que bueno, nos vemos. Oh yeah.